Ok, listo. Bueno, la clase pasada vimos los efectos generales del sistema inmune desde el aspecto psicosomático. Y para la clase de hoy vamos a ver aquellas enfermedades que tienen que ver con exacerbación o una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Vamos a ver alergias, vamos a ver enfermedades autoinmunes y vamos a ver hipersensibilidades retardadas, como se llaman. Y ahorita les voy a explicar qué son. Pero nada más para que sepan, esto incluye cosas como el acné, cosas como dermatitis por contacto, que seguramente les ha pasado a varios de ustedes, por ejemplo, cuando usan cierta joyería que les genera alergia y cómo eso puede estar asociado con emociones, ¿sale? Primero vamos a ver alergias porque involucra como la mitad de los temas, más o menos. Y vamos a irnos rápido para que no se nos termine el tiempo. Entonces, primero, para que puedan entender qué son las alergias, tienen que saber qué son los alergenos. Los alergenos son sustancias que están en el ambiente o moléculas que están en el ambiente que pueden causar alergias. Generalmente son proteínas, entonces es importante que sepan que son proteínas y tienen un peso molecular bajo, lo que les permite viajar en el aire fácilmente, como por ejemplo el polen. Además, pueden también estar en líquidos fácilmente y por eso nos puede dar alergia, por ejemplo, tomando ciertos tipos de comida. Las fuentes generalmente, como les decía, son naturales y son productos de plantas, de algunas especies animales, sobre todo de insectos, y de algunos hongos y otros géneros biológicos. Lo que deben de saber de los alergenos y la razón por la que no todas las proteínas son alergénicas es que los alergenos generalmente se parecen a proteínas de parásitos. O sea, tienen como similitudes estructurales con proteínas de parásitos. Por eso nuestro cuerpo los confunde y piensa que son parásitos atacando nuestro cuerpo, cuando en realidad es polen o cosas así. Entonces, en personas que han vivido mucho tiempo aisladas, por ejemplo, en ciudades, y que no se han expuesto a tantas fuentes naturales de proteínas que están en el medio ambiente, porque vivimos en ciudades, por ejemplo, vamos a tener más alergias que una persona que a lo mejor creció en una granja y que desde niño estuvo expuesto a muchas cosas naturales. Entonces, ya el simple hecho de que sepan eso, que se llama la hipótesis de la higiene, las personas que son como que crecieron con papás muy limpios, que crecieron en ciudades, van a reaccionar muy fuerte contra alergenos, ¿sale? ¿Y qué se recomienda para estos pacientes? Entonces, ya que te da una alergia, se recomienda exponerte a cantidades menores y cada vez mayores para sensibilizarte al alergeno y que ya no hagas una respuesta fuerte contra él. Eh, para que las personas desarrollen una alergia, tienen que tener predisposición genética, ¿sale? Entonces, no todas las personas tienen los genes, digamos, necesarios para desarrollar alergias. Se piensa que más o menos, ahorita es como una de cada dos personas, más o menos, una de cada tres, tienen los genes necesarios para desarrollar una alergia. Esas personas se dice que son atópicas, ¿ok? Viene del griego atopos o fuera de lugar, que quiere decir que sus genes pueden montar una respuesta que está fuera de lugar. Por ejemplo, el aventar una bomba atómica ante una cucaracha. Eso sería el equivalente de tener una reacción alérgica, ¿sale? En este caso, la cucaracha sería el alergeno y la bomba atómica sería la respuesta inmunológica que montamos ante un pequeño alergeno, ¿sale? Eh, Nada más para hacer un censo, ¿cuántos de ustedes tienen alergias? Si tienen alergias, presionen el botón verde para ver cuántos de ustedes tienen alergia. Ok, tenemos que más o menos la mitad de ustedes, que es lo esperado. En las ciudades, casi todas las personas que son atópicas van a desarrollar alergias. Como les decía, más o menos una de cada dos personas, son los nuevos números, son atópicas, ¿sale? Hay gente que de plano no tiene los genes necesarios para ser alérgica y entonces por más que se expongan a sustancias, no van a desarrollar alergias, ¿sale? Y por más que estuvieron muy limpios de niños y sin exponerse,
tampoco lo desarrollarán, ¿sale? Eh, ¿Cómo sabemos que una persona es alérgica, verdaderamente alérgica? Se le tiene que hacer una prueba, que es la prueba cutánea de alergias. En la prueba cutánea de alergias lo que se hace es que se pica la piel de una persona y se pone un alergeno posteriormente y ve si la persona desarrolla ronchas, ¿sale? Si la persona desarrolla ronchas, después de que se les incluyó el alergeno, que se les pone con un líquido en forma de gotas, se espera más o menos 5 minutos y si es en esos primeros 5 minutos la persona desarrolla una alergia, perdón, la persona es alérgica a ese alergeno específico, va a desarrollar una roncha, ¿sale? Entonces, aquí vemos un ejemplo de una prueba positiva en la que se agregaron alérgenos de diferentes animales y de diferentes fuentes naturales. Aquí tenemos, por ejemplo, alérgenos de gatos, de perros, de caballos, y tenemos también otros alérgenos como son de algunas plantas o de pasto, ¿sale? Aquí, viendo las ronchas, ¿cuál dirían que es el alergeno al que reaccionó más fuerte la persona? Así viendo nada más los tamaños que muestran aquí, ¿cuál dirían que es la reacción más fuerte que tiene la persona? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Paulina. El gato y también no sé, no, sí, yo creo que de todas las del gato y la del perro La del siento que gato y son la las del más. perro, ¿no? Dirías que la que más. Y Sala, que tú levantaste la mano, ¿cuál dirías que no tiene reacción alérgica a esta persona? ¿A qué cosa casi no muestra alergia? A supongo que sheep wool se refiere a lana, ¿no? Entonces yo creo Ajá, que la eso sí. lana de las ovejas. Sí. Entonces, esta persona no muestra alergia contra esto, pero sí muestra muchísima alergia contra eh, antígenos de gatos y perros, ¿sale? Y siempre para saber que se hace bien la prueba, se agrega directamente la sustancia que es la encargada de producir las ronchas, que es la histamina. Entonces, la histamina debe de hacer una reacción y ese es como el control con lo que se compara. Y si se dan cuenta, las reacciones contra el gato y el perro son mayores que contra la histamina. Entonces, eso nos dice que la persona es sumamente alérgica contra antígenos de gatos y perros, ¿sale? Más o menos, como les decía, una de cada 2 personas va a salir positiva al menos a uno de estos piquetes. Se hacen entre 20 y 50 piquetes dependiendo la prueba. Entonces, si sales positivo a uno, quiere decir que eres una persona atópica. Quiere decir que tus genes eh, están o son tales que puedes montar una respuesta de alergia contra esa sustancia. Lo curioso es que no salgas positivo a esta prueba quiere decir que vas a tener síntomas. Hay gente que sale positiva y nunca ha tenido alergia contra esa cosa. Por ejemplo, hay gente que sale positiva contra antígenos de gatos y de perros, pero jamás han tenido reacciones de asma o de rinitis cuando se exponen a un gato o a un perro. Entonces, no porque salgas post prueba quiere decir que eres alérgico, simplemente quiere decir que eres atópico, ¿sale? Y eh, de personas en general, más o menos una de cada 4 va a ser ya directamente alérgica, que quiere decir que va a tener síntomas directos. Y en grandes ciudades como en la nuestra, la cifra puede aumentar para incluir a casi todos los atópicos. Entonces, más o menos una de cada 2 personas pudiera presentar al menos una alergia, ¿sale? Entonces, está aumentando mucho esta cifra. Paulina, no sé si tenías alguna pregunta. Y por ejemplo, ¿se podría de alguna manera que disminuya o se puede quitar la alergia? A ver en la clase algunas cosas, pero la alergia, como les decía, la terapia de sensibilización funciona más o menos en el 50% de los casos y generalmente te administran por vía sublingual un antígeno y te lo van administrando en cantidades bajas y luego cada vez mayores. Normalmente tienen que pasar entre 2 y 3 años de que te los administren cada semana, al menos una vez, para que puedas volverte como que desensibilizado a ese alergeno. Ese tipo de terapia ayuda mucho, ¿sale? Pero también hay otras formas. Puedes tomar inmunoterapia que te puede como prevenir los síntomas
Y hay personas que dejan de ser alérgicas de forma natural, ¿sale? Sobre todo cuando las alergias empiezan en la infancia. Ciertas alergias, más o menos el 90% de las personas van a dejar de tenerlas en alguna etapa de su vida, ¿sale? Entonces, inclusive de forma natural, las alergias pueden ir desapareciendo. Algo muy interesante es el rol de las emociones en esta prueba. Entonces, aunque se sabe que la prueba va a seguir saliendo positiva si tienes factores genéticos, puede reducirse mucho la expresión de las ronchas. Entonces, por ejemplo, personas que estaban muy estresadas, se les hizo la prueba en diferentes momentos del año y cuando estaban muy estresadas, la prueba era más positiva. Entonces, el estrés se sabe que incrementa la reacción de la prueba ante los alergenos. Y cuando a las personas se les mostraban cosas para relajarlos, por ejemplo, una película de humor o se les permitía que estuvieran con amigos o cosas así relajándose, eso también disminuía la intensidad de las pruebas. Entonces, tanto emociones negativas como positivas pueden afectar qué tan alérgicos nos desempeñamos ante esta prueba. ¿Sale? Ok, ¿cuál es la explicación, digamos, psicosomática de por qué las personas desarrollan alergias? Todavía no se sabe y apenas lo que les voy a dar es como teorías e hipótesis en base a lo último que se sabe y a muchos escritos anteriores, pero lo que se piensa es que las alergias están muy asociadas con ansiedad, ¿ok? Si quiero que se lleven un mensaje de alergias, ese sería el mensaje. Las alergias están muy asociadas con ansiedad. Entonces, es una ansiedad dirigida hacia algo externo, ¿sale? Justamente lo que hacemos es una reacción exagerada contra algo externo. Y las personas que son atópicas, las personas que tienen como genes para ser más alérgicas, generalmente son personas también emocionalmente más hipersensibles. Se sabe, por ejemplo, que la inteligencia está asociado con alergias. Las personas que son más alérgicas tienden a tener coeficientes intelectuales más altos y también son emocionalmente más sensibles. Eh, algo que les pueda ayudar a recordar esto es las personas que son atópicas no solamente son atópicas en términos físicos, sino también en términos emocionales. ¿Okay? Son hipersensibles físicamente con respuesta inmunológica, pero también emocionalmente. ¿Sale? Entonces, se puede decir que las personas atópicas tienen un umbral más bajo ante una respuesta de ansiedad que el resto de la población. Entonces, la población puede tener un umbral aquí arriba, pero las personas que son atópicas pueden ser ansiosas con más facilidad y lo tienen más hacia abajo, ¿sale? Sobre todo esto lo tienen que ver desde que son niños. No se vale decir que una persona es atópica en el aspecto emocional si lo desarrolló en la adultez. O sea, tiene que ser alguien que desde niño era como hipersensible emocionalmente, ¿sale? Y entonces en estas personas como que más fácilmente se puede romper este umbral de ansiedad. Cuando se rompe el umbral de ansiedad, cuando tienes una respuesta ante una respuesta emocional que te provoca mucha ansiedad, piensa que eso desencadenar las alergias eh, en los meses o en el próximo año, ¿sale? No se sabe muy bien si es asociado a un alergeno que estaba presente cuando sucedió la respuesta de ansiedad. Entonces, si por ejemplo la persona se entera que sus papás fallecieron, por ejemplo, y eso le causa una respuesta de ansiedad muy intensa, ¿sí? O la muerte de sus abuelos o algo así, o sea, un evento catastrófico, traumático, que le genera mucha ansiedad. Y en ese momento estaba expuesta a un alergeno de manera muy intensa, por ejemplo, estaba en el pasto cuando escuchó la noticia o estaba comiendo alguna cosa que sensibiliza y que es alergénica, eso puede hacer que la persona desarrolle alergia. Y la segunda teoría que yo creo que es más convincente es algo que asocia tu cerebro con el evento traumático. Entonces, por ejemplo, si tú asocias a tu abuelo que falleció con estar afuera en los jardines o cosas así, es más fácil que desarrolles alergia contra un componente relacionado.
Y eso podría explicar el retraso, porque queda el impacto emocional y después, ante la siguiente exposición a ese alergeno o ante alergenos o células que tienen memoria de ese alergeno, podrías desarrollar algún tipo de memoria inmunológica contra él, ¿sale? Y es como la idea de no querer volver a estar en contacto con algo que nos deja muy sensibles emocionalmente, ¿sale? Entonces lo tratamos de rechazar y justamente las respuestas alérgicas son respuestas de rechazo, ¿sale? A través de moco, a través de estornudos, o sea, a través de ronchas en la piel. O sea, tratamos de poner una barrera de rechazo y de expulsión ante una cosa, ¿sale? Eh, Algunas personas, por ejemplo, dicen que la alergia a animales como perros o gatos pudiera ser por cosas emocionales que te recuerden a una mascota que falleció, cosas así. Han hecho estudios y han encontrado esas asociaciones. Las alergias a cosas externas, polen y pasto, se puede asociar también mucho con restricciones de libertad, o sea, gente que no se les deja salir tanto a jugar, sobre todo cuando eran niños. Alergias a los ácaros de polvo pudiera ser alergias asociadas con eventos emocionales que te sensibilizan hacia una habitación en particular o una casa con mucho polvo en particular. Igual alergias hacia comida o frutas pudiera ser ansiedad hacia algo exótico o hacia algo nuevo, como un evento de moverse del lugar o el restringirte en un lugar y no permitirte eh, salir a conocer otros lugares, ¿sale? Es lo que han visto ciertos estudios, ¿ok? Y de los cinco ejes de personalidad, las alergias están muy asociadas con personalidades neuróticas, ¿sale? Entonces también el neuroticismo genera mucha ansiedad y eso está muy asociado con alergias, ¿sale? Ok, vamos a seguir avanzando. Respecto a cosas emocionales, como les decía, se ha visto episodios de estrés severo, al menos un episodio en los últimos 2 años o año y medio de que una persona desarrolle una alergia. En el caso de niños es muy común separación de padres, divorcio, abandono de padres, o alguna cosa similar como muerte en la familia, por ejemplo. Y eh, es muy común que ocurra supresión emocional y entonces la ansiedad como que se redirige hacia un componente ambiental que recuerda a la persona sobre ese componente emocional, ¿sale? Es muy común, por ejemplo, encontrar alexitimia en las personas que son alérgicas. ¿Alguien que levante la mano y nos recuerde qué es la alexitimia? ¿Alguien de ustedes nos puede decir qué es la alexitimia? Ángela. Es cuando una persona no demuestra como tal sus emociones, las reprime. Exactamente. Es dificultad para eh, exhibir o para expresar emociones, ¿sale? A veces la persona puede tener emociones, pero están como en un nivel muy bajo y no las detecta, ¿sale? Y no necesariamente pueden estar suprimidas, sino es más bien no detectadas. Cuando la persona activamente las suprime, aquí ya hablamos de conducta de supresión, que también es un factor de riesgo para desarrollar alergias. ¿Y por qué? Porque están suprimiendo ansiedad, ¿ok? Cuando una persona suprime ansiedad o la transfiere hacia un objeto exterior, ahí es cuando tienen riesgo de desarrollar una enfermedad alérgica, ¿sale? Esto va a ser sobre todo cierto en el asma y cuando ocurre en una manera muy intensa puede desarrollar anafilaxis y choque anafiláctico, ¿sale? Aquí básicamente vamos a tener disregulación por estas emociones en los ejes de glucocorticoides. Entonces puede haber alteración en cómo funcionan los glucocorticoides y esto se piensa que hace que se favorezca una respuesta de tipo alérgica. ¿Sale? Los glucocorticoides, acuérdense que tienen un efecto muy fuerte sobre el sistema inmune. Cuando se disregula el receptor y la vía que es desencadenada por ese receptor, por neurotransmisores y neuropéptidos asociados con ansiedad, esto podría básicamente alterar la forma en la que los glucocorticoides ejercen sus acciones en el sistema inmunológico, ¿sale?
¿Qué porcentaje de las personas que son alérgicas tienen trastornos de ansiedad? Más o menos el 50%, aunque se piensa que este número podría ser hasta 75%. Y en muchas personas no se detecta ansiedad porque está completamente suprimida, ¿sale? Acuérdense, no porque una persona es muy ansiosa quiere decir que va a ser alérgica. Si la persona está manifestando la ansiedad, no necesita una alergia para manifestarla. La alergia es una manera en la que puede manifestar esa ansiedad. Y es común también encontrar en las personas trastornos bipolares, enojo contenido puede también encontrarse y depresión, ¿sale? La depresión normalmente ocurre posterior a el evento catastrófico y entonces la depresión acompaña a la alergia, pero no se piensa que es la causa. Y lo que sí puede estar muy acompañado también de las alergias que causa ansiedad es una cosa que se llama desesperación expresada. No sé si alguien había escuchado antes este término, es muy común en psicología. Se llama en inglés expressed hopelessness. No sé si alguien lo había escuchado antes. Es cuando una persona básicamente como que no tiene recursos para abatir un reto, ¿sale? Una persona que a lo mejor, no sé, la familia es pobre y no puede hacer nada para salir de la pobreza, ¿sale? O una persona que, no sé, el papá la golpea o lo golpea y no puede hacer nada para prevenirlo, ¿sale? Porque está muy chico. Va a desarrollar desesperación expresada y eso es muy común encontrarlo en personas con alergias, ¿sale? Es como un abatimiento que les genera mucha ansiedad y por lo tanto lo tienen que reprimir. Tienen que reprimir esta ansiedad para ser funcionales. A nivel fisiológico, ¿qué sucede con las alergias? Las alergias se unen un tipo de anticuerpos, que acuérdense que son como los misiles de los tanques, y esos misiles se van a unir a una célula que son los mastocitos, ¿sale? Los mastocitos o células cebadas. Esos mastocitos o células cebadas están en vasos sanguíneos y en los tejidos. Cuando se unen estos anticuerpos, los anticuerpos enlazan un antígeno, que puede ser veneno de abeja, puede ser polen. Este antígeno es un alergeno y eso hace que se entrecrucen los anticuerpos y causan liberación de gránulos de parte de las células cebadas. La liberación de estos gránulos tiene sobre todo histamina, ¿sale? Lo más presente aquí va a ser histamina, pero van a haber otros químicos ahí también. La histamina es lo que causa los síntomas de las alergias. Entonces, la histamina se va a unir a receptores de histamina, sobre todo en mucosas, y eso va a causar los síntomas, ¿sale? Como la generación de moco en exceso, reflejos como el estornudo, cierre de la vía aérea en el caso del asma, enrojecimiento por la dilatación de los vasos sanguíneos, como la conjuntivitis, y diferentes síntomas alérgicos, ¿sale? Esto es en una típica respuesta alérgica. Y vamos a tener también unos tipos de respuesta alérgica que se conocen como respuestas psicogénicas alérgicas. En este tipo de respuestas psicogénicas, el examen al antígeno alergénico es negativo, ¿sale? Cuando la respuesta alérgica es normal, este examen, el de la piel, va a salir positivo, ¿sale? Al alergeno que lo está causando. Eso quiere decir que tienen los genes. Pero en algunas personas tienen alergia a algo, pero cuando se les hace el examen sale negativos. Eso quiere decir que todo está haciendo por una respuesta psicológica, ¿sale? Y esto digamos que es completamente psicosomático y se le llama alergia psicogénica. En este caso, algunas veces pudiera ser porque no se está mostrando correctamente el alergeno en la prueba y en otros casos, la mayoría es completamente por algo puramente psicosomático, ¿sale? Que la persona tiene una respuesta muy fuerte ante el estrés cuando se desencadena por ese antígeno en particular, ¿sale? ¿Y qué sucede? La persona tiene una respuesta del estrés, se libera CRH, que acuérdense que es la hormona liberadora de corticotropina, y ese CRH puede desencadenar la liberación de histamina por los mastocitos, sin la necesidad de un alergeno. Se piensa que esto es más o menos entre el 10 y el 20% de los casos totales de alergia, que no es una alergia real, sino es una alergia completamente psicológica, ¿sale? Y está asociado con un trauma
asociado con ese alergeno, ¿sale? Por ejemplo, un miedo muy intenso hacia una cosa que está completamente suprimido y se manifiesta por esa alergia, ¿sale? Por una experiencia traumática previa, lo que sea. Y es muy interesante porque cuando la persona se expone ante esa exposición, ante un antígeno, entonces desarrolla la alergia, ¿sale? Puede ser, por ejemplo, un pastel o cosas así, o sea, algo que le trae un recuerdo muy intenso de un evento traumático, pero que está completamente suprimido. Ok, entonces, ¿cómo clasificaríamos las alergias en el plano psicosomático, en la escala? Diríamos que están, cuando son naturales, les llamamos hipersensibilidades. Las hipersensibilidades incluyen a las enfermedades autoinmunes y quiere decir que el sistema inmunológico está hipersensible. Las hipersensibilidades están más o menos en medio del espectro y cuando es completamente psicológica, cuando tenemos esta respuesta alérgica psicológica que le llamamos mastocitosis por los mastocitos que están desencadenando la histamina, a eso le llamamos mastocitosis neurógena, psicógena, tiene muchos nombres. Esa ya es casi completamente psicosomática, ¿sale? Y la tenemos hasta el final de la escala. ¿Ok? No sé si ustedes conocen a alguien que le pase esto, que quieran como dar un ejemplo de una persona que ya sea que empeoraban mucho sus alergias cuando estaba estresada o que tenía alergias por una causa puramente psicológica. No sé si ustedes conocen a alguien o les pasó a ustedes. ¿Alguien que quiera levantar mano? Javier. Pues me parece que un familiar como que decía que sus hijos eran alérgicos a los mariscos y parece Ujú, como que se habían hecho pruebas y pues no. Pero, o sea, ujú. como que o sea, sus mismos hijos, sí, o sea, mis primos sí pensaban que sí tenían la alergia y como que sí reaccionaban. Ok. Y se hicieron la prueba, Y pues. no. Ok. Sí, pues eso podía ser, o sea, como por imitación de alguna alergia que vieron. Eso también puede ser una causa de alergias psicogénicas también. Como que tratas de imitar a algún familiar que las tiene, eso pudiera ser. Eh, y ya, esto obviamente se está entendiendo mejor, o sea, cada vez más, pero algo que tienen que saber es que el estrés, cualquier evento de estrés, aunque sea menor, es un desencadenante de alergias. Entonces, la causa de las alergias es un periodo de ansiedad o un evento de ansiedad muy intenso, generalmente corto. Y el desencadenante de las alergias, ese sí puede ser un evento estresor recurrente. Entonces, cada vez que nos sentimos estresados, las personas que tenemos alergias, podemos empeorarlas y podemos desencadenarlas con más intensidad. ¿Sale? Entonces, el estrés menor es un desencadenante de alergias. Ok, con eso ya vimos la intro de alergias y vamos a ver ahora sí alergias específicas. Entonces, hay una cosa que se conoce como marcha atópica. ¿Qué es la marcha atópica? La marcha atópica es conforme avanzan los años, una persona puede ir desarrollando diferentes tipos de alergia. Generalmente al inicio tienen sobre todo dermatitis alérgica, ¿sale? Una dermatitis que se conoce como dermatitis atópica. Es la más común, también se conoce como eczema. Esto le sucede mucho a los bebés recién nacidos. Igual por curiosidad, si conocen a un bebé o les pasó a ustedes, presionen el botón verde. Estos bebés con dermatitis atópica básicamente desarrollan eritema, que es enrojecimiento de la piel, descamación de la piel y pueden desarrollar costras, sobre todo alrededor de los labios. Aquí lo interesante es que sucede sobre todo en recién nacidos. Una de las causas pudiera ser que durante el embarazo se altera el sistema inmunológico y lo hace más alérgico, o sea, lo predispone más a alergias, sobre todo a nivel de piel. Eh, Esto afecta más o menos a 1 de cada 7 recién nacidos y generalmente no les va a afectar inmediatamente después de que nazcan, sino entre los primeros 3 y 6 meses de vida. Es raro que esto suceda después de los 5 años y se piensa que es porque los mastocitos ya no son tantos a nivel de la piel, ¿sale? Hay menos mastocitos. ¿Y qué tiene que ver la parte psicosomática?
Se piensa que sucede sobre todo en bebés porque hay una ansiedad o un conflicto de ansiedad de la mamá. Entonces, pudiera ser durante el embarazo o justo al terminar el embarazo, que la mamá está muy ansiosa y el bebé absorbe esa ansiedad y se manifiesta a través de la piel, ¿sale? Algunos autores dicen que es como si la piel se arrancara como para manifestar la ansiedad de unión con la mamá. La siguiente alergia muy común en las primeras etapas de vida, esta ocurre generalmente poco después del año, sobre todo después de los 2 años, y es la alergia a los alimentos. Normalmente van a haber 8 alimentos que son los más alergénicos por el tamaño de las proteínas que pueden dar alergia. Esto es más o menos el 90% de los casos. Y estos alimentos van a ser la leche, el huevo, el trigo, la soya. Y también pueden ser mariscos, como ya dijeron, pescados, frutos secos y cacahuates, ¿sale? Esto representa el 90% de las alergias. Lo interesante es que la persona los come y nuevamente afecta la piel, ¿sale? Porque todavía hay muchos mastocitos, sobre todo en la infancia. Una de cada 10 personas tiene al menos una alergia alimentaria. No sé si alguien de ustedes tiene alguna alergia a los alimentos. Si tienen alguna, levanten la mano para que nos digan a qué son alérgicos. A ver si alguien es alérgico. ¿Aló? Profe, es que, bueno, o sea, yo tengo dermografismo, Ok, pero me dijeron que no podía comer chocolate, fresas y pescado, ok. porque si no se me activaba más. Entonces, o sea, no sé si tenga que ver con una alergia o, o, o simplemente es algo que me lo activa, o sea, que me Ajá. activa como cuando me da comercio. Algo que deben de saber, muchas veces las alergias a los mariscos, al chocolate y así como ahorita también mencionaba los familiares de Javier, a veces no son alergias, son intolerancias a la histamina, porque el chocolate, los mariscos y los pescados son ricos en histamina. Entonces, las personas que son intolerantes a la histamina no tienen la enzima para romperlo y cualquier comida que sea muy rica en histamina les puede causar síntomas de alergia. Eso no quiere decir que son alérgicos a una proteína específica y también por eso pueden salir negativos a la prueba. ¿Sale? Es una de las razones por las que pueden salir negativos a la prueba, que sea intolerancia a la histamina. Y es bastante común, de hecho, la intolerancia a la histamina. Entonces, me imagino que eso es lo que tú tienes, algo. Hay otro tipo de alergias que pueden ser causadas y algunos autores dicen que, por ejemplo, alergias a los alimentos está muy asociado con el destete, ¿sale? Acuérdense que el destete ocurre más o menos en esta etapa. Entonces, personas que realmente tienen alergias alimentarias y que las tuvieron desde niño, pudiera estar asociado con un episodio traumático de destete, ¿sale? Que les provocó mucha ansiedad el que la mamá los dejara de poner tanta atención. A veces puede ser por el nacimiento de un hermano menor o algo que hizo que el evento fuera más traumático para ellos. ¿Sale? Ok, vámonos con la siguiente de la marcha tópica. Eh, Posterior a los 10 años es común que las personas comiencen a desarrollar asma. Perdón, estaba en asma, ¿verdad? Posterior a los 5 años es común que las personas desarrollen asma. Posterior a los 10 años es común que las personas desarrollen rinitis o conjuntivitis. Estas serían las últimas 2 etapas de la marcha atópica. Las personas con asma las pueden desarrollar también en etapas posteriores, o sea, hay como 2 ciclos. Y en las etapas posteriores es común que sea en periodos de la pubertad o incluso ya terminando la adultez, ¿sale? Entonces, el asma es una enfermedad alérgica que afecta las vías bronquiales y pulmonares, el árbol respiratorio, y las personas van a tener estas vías obstruidas por moco y van a tener tos y sibilancias como resultado de esto, ¿sale? En las personas que lo desarrollan lo pueden tener por mucho tiempo. Entonces, aunque suceda en la infancia, lo pueden tener después en la pubertad y en la adolescencia y continuar hasta la adultez, ¿sale? Viene del griego viento, el término asma, y algo interesante es que está asociado con personalidad dependiente.
Entonces, las personas que son asmáticas generalmente tienen un tipo de personalidad más dependiente. Eh, la parte psicosomática que pudiera estar generando la ansiedad en el asma es literalmente la sensación de sofocación. Entonces, el sentimiento de que alguien no te está dando, por ejemplo, suficiente independencia. A veces pueden ser papás, a veces puede ser la pareja, y esto básicamente te están asfixiando, ¿sale? Es el equivalente, y es una manera en la que las personas con personalidad dependiente no pueden mostrar su ansiedad y se mantienen con esa pareja y luego empiezan a empeorar sus episodios asmáticos, ¿sale? Algo interesante es que se ha visto que la inervación de los pulmones está muy asociado con el sistema nervioso parasimpático, y en personas con altos niveles de ansiedad o de estrés agudo puede alterarse la liberación de neurotransmisores a nivel de pulmón, y esto les genera el asma, ¿sale? Episodios de estrés agudo pueden desencadenar estos eventos, ¿sale? Como por ejemplo una privación de libertad por esa relación en particular, ¿sale? Esto también altera la respuesta inmunológica local, favoreciendo células que dañan las vías pulmonares y pueden causar fibrosis, sobre todo de forma crónica, ¿sale? Y estas personas pueden tener depresión secundario, como les decía, las restricciones que les genera la ansiedad, y pueden también tener hostilidad reprimida secundaria a estas restricciones, ¿sale? Pero se piensa que la ansiedad es el desencadenante. Eh, ¿Quiénes de ustedes tienen asma? Solo para saber, igual presionen el botón verde si alguno de ustedes tiene asma. Ok. Casi nadie por lo que veo. Ok. Listo. En etapas tempranas, el asma ocurre sobre todo en hombres. Eh, bueno, está más o menos poquito más elevado en hombres. Y ya en etapas posterior a los 15 años empieza a nivelar, y de hecho ya después de los 25 años es más común en mujeres, ¿sale? Este fenómeno de intercambio se piensa que es por hormonas. Entonces, las hormonas van cambiando a lo largo de la vida, y esto va generando diferentes incidencias en hombres y mujeres. Pero más o menos una de cada 7 personas es asmática, ¿sale? Entre 1 en 7 a 1 en 10. Obviamente dependiendo si es población de ciudades o de campo. Ok, vámonos con el último elemento de la marcha atópica, que serían la rinitis y la conjuntivitis. La rinitis es básicamente lo mismo que el asma, pero a nivel de vías aéreas superiores, o sea, nariz y senos paranasales. Y la conjuntivitis es lo mismo, pero en mucosa de la conjuntiva del ojo. Entonces, en la rinitis, vamos a tener aquí no tanto personalidades dependientes, sino personalidades maduras. Esto tiende a pasar más en personas maduras, pero que sufren mucha ansiedad, ¿sale? Y lo importante de la alergia, acuérdense, es que la ansiedad generalmente es producida por eventos externos, ¿ok? Puede haber hipersensibilidad hacia ciertos antígenos estacionales como el polen o los ácaros, y tienen generalmente, como les decía, limitaciones externas impuestas que les generan esta ansiedad, ¿sale? En el caso de las conjuntivas, se piensa que el conflicto pudiera estar más a raíz de dejar de ver a una persona, ¿sale? Y por eso este conflicto de ansiedad de que ya no estás en contacto con una persona, es interesante que los casos de conjuntivitis comiencen más o menos en etapas asociadas con la pubertad, ¿sale? Donde la persona a la mejor madura y ya no ve tanto a los papás o ya no ve tanto a ciertas personas que le conferían seguridad, ¿sale? Esa es como la interpretación psicosomática, pero acuérdense que pudiera estar desencadenado por cualquier evento de estrés muy intenso, ¿sale? Otra cosa que han dicho es un trauma asociado con un engaño que vieron, ¿sale? Entonces, una persona que vio, no sé cómo es engañada por alguno de los papás, esto pudiera desencadenar igual un conflicto de ansiedad suprimida que desencadena la conjuntivitis, ¿sale? Ok, no sé si hasta aquí alguna duda de los tipos de alergias. Ok,
Y vámonos con otras alergias que son, digamos, comunes en cualquier etapa de la vida. Aquí tenemos las urticarias. Ya habían dicho del dermografismo. Para los que no saben, o no sé si alguien de ustedes sabe, alguien que quiera explicar qué es el dermografismo para los demás, que sería básicamente esto que vemos aquí abajo. Esto es dermografismo, pero alguien que lo quiera explicar. A ver. Dani, ¿estás con nosotros? Sí, estoy con ustedes. Ok. ¿Qué te imaginas que es el dermografismo? Mm, Como cuando hay marcas en la piel que son como muy específicas, ¿no? Sí, es cuando puedes marcar tu piel, básicamente, en algunos casos es con cualquier objeto y va a producir igual eritema y abones. Y en otros casos solamente cuando entra en contacto con el alergeno. Es básicamente las personas que son como muy predispuestas en la piel para desarrollar eventos asociados con alergias. Y la urticaria como tal ya son las ronchas, conocidas como abones, que son elevaciones de la piel, ¿sale? Y van a tener también eritema, que es el enrojecimiento por la dilatación de los vasos sanguíneos por la histamina. La causa más común de esto obviamente son piquetes de mosco. Para que sepan, los piquetes de mosco contienen histamina. Entonces, por eso nos salen ronchas cuando los moscos o en algunos casos otros insectos nos atacan la piel, porque los insectos producen histamina. Pero aquí lo interesante del punto de vista psicosomático de la urticaria es redirigir hacia un aspecto del cuerpo mostrado por la piel una ansiedad, ¿sale? Un conflicto de ansiedad que está siendo suprimido. Entonces, algo que es importante es que esta ansiedad generalmente no está dada por un objeto, ¿sale? No es que nos ponemos un arete y nos sale una roncha, ¿sale? Eso sería más bien hipersensibilidad retardada, que ahorita lo veremos, que se parece más a enfermedades autoinmunes. Aquí es dado por alguna sustancia que generalmente no vemos, ¿sale? Una sustancia muy pequeña, ¿sale? Que generalmente no se percibe. Y entonces en los casos de urticaria, lo que tienen que saber es que sucede más en mujeres, lo que nos dice que probablemente estas están expuestas a mayores niveles de ansiedad o reaccionan con más facilidad para desarrollar respuestas de ansiedad. Puede ocurrir también en personalidades dependientes, similar a lo que habíamos visto con asma, la urticaria. Y en este caso es un contacto, como se llama, malsano, ¿sale? Que no es sano, dirigido hacia una parte del cuerpo. Esto puede indicar abuso de algún tipo, puede ser abuso verbal, donde esa parte del cuerpo es simbólica, puede ser un abuso físico, donde la persona previamente fue golpeada, o inclusive un abuso sexual, ¿sale? Si una persona fue tomada de algún sitio, posteriormente puede desarrollar, o se ha visto que comúnmente desarrolla hipersensibilidad en esa zona. Entonces, están asociados igual con conflictos a veces que se están viendo cuando tienen un aspecto psicosomático. A veces es simplemente fenómenos alérgicos por predisposición genética a atopia más desencadenantes ambientales, ¿sale? No siempre hay explicaciones psicosomáticas, pero en personas que son atópicas emocionalmente y que aparte están sufriendo una ansiedad, ahí es común que aparezca urticaria secundaria a esto, ¿sale? Ok, y la anafilaxia o anafilaxis es lo más dramático de las alergias. Es cuando una persona tiene alergia generalizada, ¿sale? La persona se le dilatan tanto los vasos sanguíneos que cae en hipotensión y además se le pueden cerrar las vías aéreas, generando hipoventilación y riesgo de muerte. Entonces, estas personas generalmente cuando no se detienen, caen en choque anafiláctico, que es cuando se desmayan y se las tienen que llevar a urgencias, ¿sale? Generalmente se les inyecta epinefrina para poder reanimarlas. En estas personas pueden desarrollar hinchazón de los labios, pueden desarrollar urticaria también en la piel masivamente. Y aquí esto sucede porque el antígeno de esta hipersensibilidad inmediata, como se le conoce, todas las alergias son hipersensibilidades inmediatas, ¿sale? Por eso se les llama tipo 1. Son inmediatas porque ocurren en cuestión de minutos
después de que se les expone a un antígeno, que es un alergeno. Y en este caso de anafilaxia es una persona que tiene mucha predisposición a hacer alergias y que tiene cantidades muy elevadas del alergeno en su sangre, ¿sale? Por eso generalmente ocurre en personas que a través de alimentos, a través de venenos, porque los venenos entran mucho en la sangre, o a través de medicamentos. Los medicamentos también entran en concentraciones muy elevadas en la sangre. Estas tres cosas nos pueden dar un ataque anafiláctico, y la palabra anafiláctico quiere decir alguien que no tiene protección, ¿sale? Aquí no solamente se activan mastocitos, sino que también se activan otras células que se conocen como basófilos. Los basófilos son el equivalente de los mastocitos, pero están en torrente sanguíneo. Y estos liberan todavía más histamina que los mastocitos y por eso tienen manifestaciones tan severas, ¿sale? ¿Qué tiene que ver el aspecto psicosomático con anafilaxis? Son personas que son hipersensibles por todo, ¿sale? Generalmente están cursando por un periodo de hipersensibilidad emocional, a veces, y entonces están reaccionando exageradamente contra cualquier estímulo, ¿sale? Están hiperansiosos en ese momento. Y por eso, además, ingresan por alguna mala suerte, o sea, comen la comida que son alérgicos en grandes cantidades o se inyectan un fármaco y en ese momento desarrollan la alergia, ¿sale? Las alergias a fármacos están muy asociadas igual con ansiedad a recibir medicamentos. Entonces, personas que tienen miedo a la sangre, personas que tienen miedo a los hospitales, al médico, es más común que tengan alergias a fármacos, ¿sale? Por esta ansiedad suprimida. Igual, interesantemente, las personas que sufrieron abuso por fármacos, como personas con síndrome de Munchausen por proxy, es común que de niños desarrollen todo tipo de alergias, incluyendo la marcha atópica y después alergias a fármacos, ¿sale? Ok. Para cerrar las alergias, vamos a hablar de una cosa que se llama hipersensibilidad química múltiple. Y antes de hablar de ella, quería preguntarles, ¿alguien que nos quiera recordar cuáles son los síntomas en el síndrome de fatiga crónica y cuáles son los síntomas en la fibromialgia, que también son considerados síndromes basurero? Síndrome de hipersensibilidad química múltiple sería el síndrome basurero de los alergólogos, ¿sale? Cuando un alergólogo no sabe que tiene un paciente, lo diagnostican con hipersensibilidad química múltiple. Entonces se parece mucho a los otros síndromes basureros, que en este caso sería fibromialgia para los reumatólogos y síndrome de fatiga crónica para los neurólogos. Entonces, alguien que nos recuerde qué síntomas se experimentan en la fibromialgia. ¿Alguien que levante la mano? Ok, antes de que te llame Javier, voy a llamar a alguien más. Alex o Alexa, ¿nos puede recordar algunos síntomas que tienen las personas, ya sea con síndrome de fatiga crónica o con fibromialgia? ¿Estás ahí, Alex? Sí, aquí estoy, pero no me acuerdo muy bien, la verdad. Ok. Sofía. Sofía número 3. Sí, pues son como lo de la fatiga. Pues Ajá, tienen fatiga. ¿De cuál de los dos estás hablando primero? ¿Fatiga crónica o fibromialgia? de la fatiga crónica, pero también la fibromialgia también tenía fatiga, ¿no? Excelente. Ajá, entonces, o sea, lo que quiero que vean es que comparten lo mismo. Entonces, tienen fatiga, ¿qué más tienen? Pues como dolores como de cuerpo. Ujú, dolores de cabeza, dolores de garganta, ¿qué más tienen? Mialgias, que son dolores musculares. Sí, igual de como tienen problemas, pues para recordar cosas, ¿no? Ajá, problemas de memoria, dolores articulares, confusión mental. Ujú. Mm, Básicamente todo lo que viene en esta lista lo comparten los tres. Eso era lo que quería que vieran, ¿sale? Todos estos síntomas los tienen en común la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Por eso se llaman basurero, porque cuando una persona tiene lo mismo, depende con qué especialista vayan, el especialista les va a decir que tienen diferentes síndromes, ¿sale? Si van con un reumatólogo, les van a decir que tienen fibromialgia. Si van con un neurólogo, les van a decir que tienen síndrome de fatiga crónica.
si van con un alergólogo, les van a decir que tienen hipersensibilidad química múltiple. Entonces, depende del especialista, les van a dar un diagnóstico probablemente diferente, ¿sale? No siempre ocurre, pero a veces. Y hay un estudio que comparó las tres, ¿sí? Y trató de diferenciar las tres. Aquí lo tengo. Déjenme nada más mover esto para que comparen cómo se ven las diferentes enfermedades. Acá están. Entonces, podemos ver que se parecen mucho, ¿sale? Los números son muy parecidos. Si acaso en la fibromialgia hay un poco más de fiebre, hay un poco más de dolor de garganta y hay un poco más de dolor muscular y articular, ¿sale? Pero en general son parecidos. ¿Qué podría destacar en el síndrome de hipersensibilidad química múltiple? Lo que podemos destacar, y déjenme ponérselos en cuadrado rojo para que lo asocien con alergias. Quitar esto. No fill. Ok. Entonces, ¿cuáles serían como los parámetros más notables de este síndrome de hipersensibilidad química múltiple? Aquí diríamos que comúnmente tienen y que le pueden ganar a los demás muy pocas cosas, ¿sale? Es como un poco más discreto. Lo más común serían las alergias, ¿sale? Las alergias serían lo más común y prácticamente eso es como lo más notable, ¿sale? Las alergias. Entonces, a diferencia de los otros, estos pacientes presentan como más síntomas de alergia, ¿sale? Y si empiezan a tener cosas como fatiga y eso, se piensa que es por la liberación de histamina de los mastocitos a nivel del sistema nervioso. Entonces vamos a tener también mastocitos en sistema nervioso. Cuando liberan histamina tenemos síntomas como fatiga, ¿sale? Y aquí pueden ver algunas cosas a las que las personas se dice que son alérgicas con la hipersensibilidad química múltiple. En algunos casos realmente sí va a ser por una alergia, ¿sale? Por una hipersensibilidad hacia un químico. En otros casos va a ser completamente algo, digamos, inventado, ¿sale? Puede ser un trastorno de simulación. Y en otros casos vamos a tener diferentes enfermedades mal diagnosticadas, ¿sale? Pudiera ser realmente una fibromialgia que está mal diagnosticada. Entonces vean todos los productos a los que las personas pueden ser hipersensibles, ¿no? Cosas de limpieza, cosas ambientales de contaminación, como en la vía pública, a ciertos humos, la gente que es sensible al humo de tabaco. Inclusive aquí pueden ver ondas magnéticas, ¿no? Entonces hay personas que dicen que cuando se exponen a la electricidad se empiezan a sentir muy cansados y no saben por qué. Eso generalmente es psicosomático, pero completamente psicosomático, pero lo etiquetan como hipersensibilidad química múltiple. Ok. Y cerramos la parte de alergia con este mensaje que es cambiar la percepción. Entonces podemos ver a una abeja, por ejemplo, como algo agresivo, como algo que te puede recordar algo que te da ansiedad, o lo puedes ver como algo amistoso, ¿sale? Como un insecto que se encarga de producir miel y de polinizar, etc. Entonces, mucho depende de la percepción, sobre todo la percepción que está suprimida o internalizada en el inconsciente, ¿sale? Eso es lo que puede muchas veces determinar si una persona desarrolla alergia o no, ¿vale? Y ya cerrando esta intro, nada más decirles que el ambiente impacta mucho en el desarrollo de alergias, ¿sale? Porque 50% de las personas que comparten los mismos genes en estudios de gemelos desarrollan alergia y otro no. Entonces, 50% sí, 50% no. Eso nos dice que el ambiente juega un rol muy importante, incluyendo el estrés y las emociones. Ok. Para cerrar la clase vamos a hablar rápido de otro tipo de hipersensibilidades. Ya hablamos de hipersensibilidades inmediatas, ahora vamos a hablar de hipersensibilidades retardadas. Las hipersensibilidades retardadas son hipersensibilidades del sistema inmunológico, pero que toman tiempo, ¿sale? Aquí tenemos a las enfermedades autoinmunes y a un tipo de hipersensibilidad que se le conoce así, como hipersensibilidad retardada, ¿vale? Vamos a hablar primero de la hipersensibilidad retardada como tal. Entonces, las hipersensibilidades retardadas son respuestas que no están dirigidas contra
antígenos de nosotros, como en las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, los antígenos son propios, son nuestros. Aquí es parecido a las alergias, que el antígeno está afuera, pero no va a ser contra alergenos. Va a ser contra antígenos que están asociados con cosas que sí son agresivas al cuerpo, pero nuestro cuerpo reacciona demasiado contra ellos. Entonces, las hipersensibilidades retardadas pueden ser contra bacterias, contra hongos, contra fármacos, no fármacos inocuos como en las alergias, sino fármacos ya más nocivos que sí nos pueden hacer daño, y contra venenos o metales, ¿sale? Los metales antes se sabía que nos podían hacer daño cuando teníamos ciertas heridas, y por eso nuestro cuerpo a veces reacciona tan fuerte contra ellos. Un ejemplo de hipersensibilidad retardada, que seguramente muchas y algunos de ustedes tienen, es la dermatitis por contacto. Cuando se ponen alguna prenda que tiene ciertos metales como el níquel, ¿sí? Cuando se lavan las manos con ciertos jabones alcalinos o con detergentes, o cuando utilizan cierto en la ropa o en las prendas de vestir, como pueden ser hule, el hule en los guantes. Esto va a generar dermatitis por contacto. Presiona el botón verde para ver cuántos de ustedes dermatitis por contacto, solo para hacer un sondeo. 3, Alex. Ok. Sí, tenemos a varios. Y algo muy interesante que vi es la plática de un dermatólogo que mostró cómo la dermatitis por contacto, y esto creo que se los había contado, que era un dermatólogo que aparte estudió enfermedades psicosomáticas, y mostró en una paciente cómo cuando su familia lejana se mudó con ella a la casa, empezó a desarrollar una dermatitis por contacto después de unos meses a unos guantes para lavar. Y era porque tenía mucho enojo reprimido contra la familia que la obligaba a lavar todo lo que dejaba sucio. ¿Sale? Hasta que no se dio cuenta de eso y para ese enojo contenido, se le quitó la dermatitis por contacto de lavado. Entonces, las hipersensibilidades retardadas están asociadas con ansiedad, las hipersensibilidades retardadas con enojo, ¿sale? Ese es el segundo mensaje que quiero que se lleven. Entonces, todas las hipersensibilidades retardadas, incluyendo enfermedades autoinmunes, que ahorita veremos, están asociadas con enojo. Y las hipersensibilidades retardadas específicas o puras, que son las que estamos hablando, estas van a estar asociadas con enojo que viene de afuera, ¿sale? Entonces, con una fuente de enojo que viene de afuera. En el caso de la dermatitis por contacto que venía de fuera, en este caso en particular, era la familia lejana que había llegado a invadir su casa y que eran personas que no limpiaban, ¿sale? Esto se ha visto también, por ejemplo, en personas que viven con roomies, que tienen que estar haciendo su limpieza y que tienen como mucho enojo contenido, ¿sale? No se sabe muy bien los neurotransmisores que pudieran estar, o los neuropéptidos que pudieran estar asociados con enojo, pero seguramente entre ellos se encontrarán el gen relacionado con el péptido de la calcitonina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, entre otros, ¿sale? Otro tipo de dermatitis por contacto pudiera ser a cosas externas, como ciertos venenos de plantas, ¿sale? Entonces, nada más para que sepan, hay diferentes sustancias. Si es algún medicamento, puede ser algo tan severo como el síndrome de Stevens-Johnson, que se ve en los hospitales. Igual esto es como un enojo muy fuerte asociado con algún evento de salud que pudiera tener la persona. Y en este caso hay 4 desencadenantes, porque también aquí hay desencadenantes químicos específicos por su tipo de estructura. Aquí van a ser antibióticos, AINES, anticonvulsivos y alopurinol, ¿sale? Le llaman las 4 A's. Pero definitivamente las respuestas de supresión de enojo ante algo externo, por ejemplo, algún evento de hospitalización forzado que pudiera generar enojo en la persona, todo esto puede sensibilizarla para desarrollar un síndrome de Stevens-Johnson o alguna otra hipersensibilidad retardada ante un fármaco. Y el más común que van a ver en la consulta es el acné. El 40% de los casos de acné son crónicos. Nuevamente, el enojo está súper asociado con acné, sobre todo el enojo suprimido, ¿sale?
Entonces, ¿cómo funciona la fisiopatología del acné? Para que sepan, acné viene del griego pubertad o primer crecimiento de barba. Está generado por una bacteria que se llama Propionobacterium acnes, ¿sale? Esta bacteria le encanta el contenido de las glándulas sebáceas. Entonces, durante la pubertad cambian las hormonas sexuales, las glándulas sebáceas incrementan de tamaño y expulsan su contenido para ir preparando los folículos pilosos para el crecimiento de la barba y de otras zonas de vello en el cuerpo, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una baja respuesta inmunológica generada por estrés, crece más la bacteria, pero también ciertas cosas hacen que nuestro sistema inmunológico desarrolle una respuesta exacerbada contra la bacteria, un exceso de inflamación, y esto también favorece la generación de acné, ¿sale? Esta respuesta exacerbada que no funciona para eliminarla. Entonces, puede ser, los episodios de acné pueden ser dados por exacerbaciones de estrés, pero la generación de acné como tal, sobre todo cuando es severo, está acompañada por eventos estresores severos, agudos, que además internaliza a la persona el enojo, ¿sale? Y está dirigido contra algo externo, ¿sale? Generalmente la rebeldía hacia los papás, ¿sale? Que normalmente se calma, y después puede ser contra otras cosas, otras personas, ¿de acuerdo? En 40% de los casos, ya les dije que va a ser crónico, hombres mucho más que mujeres, se piensa que puede ser hasta 5-1 en hombres, y las exacerbaciones por estrés pueden ser en cosas tan sutiles como en exámenes, ¿sale? Entonces, algunos de ustedes que tienen acné, ahorita que están en época de exámenes, van a ver exacerbaciones. Eso es porque la bacteria crece más en su piel durante episodios de estrés, ¿sale? Y les recomiendo, si tienen mucho acné, analizar porque tienen tanto enojo reprimido, ¿sale? A lo mejor está dirigido contra alguno de sus papás, a lo mejor contra otra persona, pero tienen que encontrar esa fuente de enojo y trabajarla. Todo lo que afecta a la piel está muy asociado también con autoestima. Entonces, las personas que tienen acné, se piensa que también tienen baja autoestima secundario a las exacerbaciones de acné, y también puede haber un problema original de autoestima que les está generando el acné en primer lugar, ¿sale? Entonces puede que no tengan una autoestima lo suficientemente construido, y además esto hace que como que tengan estos ataques, ¿no? O sientan que otra persona está atacando su autoestima, y de ahí las exacerbaciones de acné. Ok, algunas personas dicen que es como si la piel llorara. El acné es el equivalente, o la producción de sebo por la piel es el equivalente del llanto de la piel. Y hay un propio sistema de estrés en la piel, que es el sistema del CRH. Entonces hay nervios que liberan CRH o neuropéptidos, y todos estos favorecen la exacerbación inmunológica de células inmunológicas aquí presentes en la piel, y favorecen el sobrecrecimiento de la bacteria. Ok, vámonos ahora sí a las enfermedades autoinmunes. Ya solo nos quedan 15 minutos. Nada más antes, ¿alguna pregunta hasta aquí de las hipersensibilidades retardadas? ¿Alguien que nos quiera contar un ejemplo de una persona que conozcan que tiene como acné severo y que pudiera estar asociado con enojo? ¿Algún caso en particular, un familiar o alguien que conozca? No tienen que decir nombres, pero que pudiera estar enojado. Ok, Ángela, te voy a decir a ti, pero antes voy a llamar a alguien que no haya participado. Aunque ya levantó la mano alguien más. Camila. Creo que una de mis primas tiene un acné así muy cañón en la cara, y uno de sus enojos es mucho por la parte de su mamá, Okay. de que es muy, muy, muy ruda con ella y así, entonces siento que podría ser un caso. Ok, sí, definitivamente. Y Ara, habías levantado la mano, no sé si tú tenías otro ejemplo. Sí, bueno, yo me quería poner a mí de ejemplo hace un año. No sufrí de acné severo, pero sí tenía un grado notable de acné, y pues encontré que era porque tenía ovarios poliquísticos, y ya con las anticonceptivas se me limpió absolutamente toda la cara.
Exacto. Eso es muy importante. Las mujeres que tienen acné generalmente tienen mayor producción de andrógenos, parecido a los hombres. Los andrógenos debilitan un poco la respuesta inmunológica y favorecen el crecimiento de las glándulas sebáceas que expulsan los aceites de la piel con los que come la bacteria. Entonces, por eso las mujeres que tienen ovario poliquístico pueden tener acné, ¿sale? Entonces, si tienen ovario poliquístico y son mujeres, perdón, por definición son mujeres, controlen el ovario poliquístico para que no tengan exacerbaciones de acné. Y en tu caso, Ara, no sé si tú también tenías un poco de enojo contenido hacia alguien o algo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y muy relacionado con, o sea, con lo sexual, con el ovario. Sí, de hecho, eso también es importante y no lo mencioné. Generalmente el acné sí está asociado con identidad sexual y cosas así, el enojo. Entonces, por eso muchas veces está dirigido contra los papás, que a lo mejor no te dejan salir con amigos, no te dejan salir con la pareja, no te dejan ir a casa de tu pareja y eso puede causar las exacerbaciones. Ok, vámonos con autoinmunidad, porque ahora sí ya estamos en contra del reloj. Perdón, Ángela, pero no nos va a dar tiempo para tu respuesta. Ok, ¿qué es la autoinmunidad? Entonces, es la incapacidad del sistema inmunológico adaptativo. Ustedes no tienen que saber qué es la parte adaptativa para distinguir antígenos propios de antígenos extraños, pero es como si se confundiera tu sistema inmunológico y piensa que algunos antígenos que están en tus tejidos pertenecen a bacterias, a virus, a hongos o algo que viene de afuera que es agresivo. Sale generalmente un patógeno. Entonces, está confundido y no sabe que te está atacando a ti. La genética se piensa que juega un rol en una tercera parte de los casos, pero en 2/3 partes se piensa que el ambiente es más importante. ¿Qué cosas del ambiente? Infecciones predisponen a generar autoinmunidad. También la exposición a ciertos tóxicos como metales y muy importantemente el estrés, que es lo que vemos aquí, ¿sale? Entonces, es una combinación de genes con ambiente, donde los genes juegan un menor rol que el ambiente, ¿sale? Esto se ha visto en estudios de gemelos. Entonces, muy parecido a alergias, muy parecido a las hipersensibilidades retardadas puras, el ambiente es más importante. Y se les llaman los 3 jinetes de la autoinmunidad que puede aplicar para todo lo que hemos visto, que serían genes, ambiente y hormonas, ¿sale? Igual que lo que vimos ahorita con acné, las hormonas, pero en este caso las femeninas, ¿sí? Estrógenos, progesterona, son las que causan más autoinmunidad. Por eso vemos más autoinmunidad en mujeres. La asociación familiar, básicamente entre más cercano tengan a un familiar con enfermedad autoinmune, por ejemplo, un gemelo, tienen una tercera parte de probabilidad de desarrollar la enfermedad autoinmune. En cambio, si es alguien lejano, como un familiar en tercer grado, un primo segundo, la probabilidad es muy baja, sale como 1 en 1000, 1 en 100, perdón. Entonces, es mucho, mucho más baja. Aquí vemos la incidencia en mujeres, entonces algunas son súper comunes en mujeres y raras en hombres, como la tiroiditis de Hashimoto, y otras inclusive pueden ser más comunes en hombres, pero son las menos, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 1. Para casi todas, la incidencia de mujeres-hombres va a ser como de 3:1. Y las bases ambientales que vamos a tener va a ser también algo interesante. Hay más autoinmunidad en lugares con climas fríos, ¿sale? Entonces, en lugares como Estados Unidos, Canadá, Europa occidental tienen altas cantidades de enfermedades autoinmunes. En cambio, el hemisferio sur tienen cantidades más bajas. Esto se piensa que tiene que ver con la exposición a la microbiota y con los rayos del sol. Entonces, los rayos del sol nos permiten mayor producción de vitamina D en el cuerpo y la vitamina D nos ayuda a regular mejor la respuesta inmunológica para que no tengamos enfermedades autoinmunes. Ok, entonces, ¿cómo pondríamos las enfermedades autoinmunes en el espectro psicosomático? Las pondríamos más o menos a la mitad, ¿sale? Hay un componente genético importante, un componente ambiental como por infecciones o metales o tóxicos, pero también hay un componente de estrés muy importante y emocional. Nuevamente, si es una hipersensibilidad retardada, ¿cuál sería la emoción
por un evento hiperestresante que estaría siendo suprimida. Muy parecido a la hipersensibilidad retardada, de hecho es la misma. Alguien que levante la mano y nos diga cuál sería esta emoción que está suprimida en personas con enfermedades autoinmunes. Si no, llamaré a alguien. Jera. Dijo que era la misma de la hipersensibilidad retardada, ¿no? Así es. ¿Es el enojo? Es enojo. Sale. Enojo es la más común que van a tener suprimida. Y en este caso, ¿cómo se diferenciaría emocionalmente de la hipersensibilidad retardada pura? La hipersensibilidad retardada pura es un enojo hacia algo que viene de afuera, ¿sale? Como en el acné. Es algo que viene de afuera. En las enfermedades autoinmunes también viene de afuera, pero hay un elemento de confusión donde la persona ya no, o sea, se siente confundida y no sabe si pudiera venir de afuera o también de adentro. O sea, como que están enojadas contra algo que inició afuera, pero que también ya empieza el enojo hacia ellos mismos. Por eso hay un ataque hacia lo propio, sale hacia un antígeno propio. Entonces puede ser iniciado por algo de afuera, pero que luego avanza y se vuelve como un enojo hacia uno mismo. ¿Qué se ha visto sobre el estrés agudo? El estrés igual causa, desencadena los ataques de enfermedad autoinmune. Este estrés no necesariamente está asociado con enojo, puede ser cualquier tipo de estrés, y se ha visto que aumentan las células que causan autoinmunidad, los linfocitos, y disminuyen las células que previenen la autoinmunidad, que serían las células reguladoras, ¿sale? En cambio, emociones positivas se ha visto lo contrario. Entonces, las emociones positivas disminuyen citocinas y células que pudieran favorecer autoinmunidad, y al revés, incrementan células reguladoras y citocinas reguladoras, ¿sale? Ok, entonces vamos a ver ejemplos rapidísimo de enfermedades autoinmunes. Entonces, la enfermedad de Graves es una enfermedad donde tenemos metabolismo acelerado por anticuerpos que se unen al receptor de la tiroides, produciendo más hormona tiroidea. Lo que se ha visto desde el punto de vista psicosomático es alguien que está enojado por que su vida se aceleró, ¿sale? Entonces, hay un enojo que comienza de afuera y luego hacia uno mismo por no poder mantener, digamos, ese ritmo de aceleramiento. Se piensa que eso pudiera ser inconscientemente la causa que pudiera dirigir el ataque hacia la glándula tiroides. Ya se sabe que es por antígenos que cruzan de ciertas bacterias y que se parecen al receptor de tiroides, pero nuevamente hay un componente, digamos, psicosomático muchas veces en estas personas. En la tiroiditis de Hashimoto es al revés. Las personas generalmente después desarrollan hipotiroidismo, o sea, no producen suficientes hormonas tiroideas. Y aquí es al revés, es un enojo hacia alguien que está poniendo freno en la vida, o sea, alguien que te está deteniendo en la vida, y que posteriormente tú no puedes manejar correctamente, ¿sale? Entonces, como que hay un ataque muy fuerte de enojo hacia la glándula que se encarga de la aceleración del metabolismo, destruyéndola básicamente. Lupus. Entonces, el lupus afecta sobre todo a mujeres jóvenes, 9 veces más o 10 veces más que hombres, entre 20 y 40 años. Esto es un ataque autoinmune contra el ADN y contra proteínas del núcleo de las células. Y aquí la parte psicosomática es afectación mucho de la piel, se forma eritema malar. Esto podría estar asociado con autoestima. Entonces, alguien que lastima mucho la autoestima de la persona y después hay un enojo igual por no poder manejarlo correctamente, ¿sale? Entonces, como algo que la persona no puede manejar y que ya después como que se dirige contra ella misma. Y la artritis reumatoide afecta más a mujeres mayores. Es una inflamación crónica de las articulaciones contra los péptidos citrulinados y se toma un tipo de anticuerpo que ayuda a bloquear la citocina que lo causa, que es el factor de necrosis tumoral o TNF. Esto se ha visto mucho asociado con mujeres con personalidad con trastorno obsesivo compulsivo, a veces mujeres con mucho enojo contenido, y aquí, como es en etapas posteriores, generalmente es dirigido hacia la pareja. Pueden ser mujeres que recibieron mucha restricción de parte de la pareja, ¿sale?
no se les dejó hacer muchas cosas, se les sometió. Posteriormente, ese enojo contenido desarrollan artritis reumatoide. A veces es contra alguno de los papás, con un papá muy, muy restrictivo y que se ve en etapas a veces jóvenes o a veces más posteriores de la vida. Ok, diabetes mellitus tipo 1. Esta enfermedad afecta sobre todo los niños, varones, 2-1 contra mujeres. Sucede antes de los 30 años, generalmente antes de los 10. Y aquí lo interesante es que la mayoría habían sufrido un episodio de estrés muy severo, como pérdida de los papás, pérdida de alguno de los dos papás. Creo que el 70% de los niños tenían al menos muerte de alguno de los dos papás o abandono de alguno de los dos papás por completo. Y aquí es un enojo reprimido de los niños por el evento que sucede como desencadenante, ¿sale? Y interesantemente igual se asocia con metabolismo, con esto de comer, que está muy asociado a los papás, ¿sale? Que son los proveedores de alimento. Y ya, con eso cerraríamos enfermedades autoinmunes. Se los di así como súper encimita, pero espero que se hayan quedado con las ideas principales. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, pues nos vemos la siguiente semana, chicos. Veríamos